Estás viendo El Reloj de Dios. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios. Tenemos una nueva oportunidad de acercarnos a ustedes y hablar de temas escatológicos, los 7 escenarios que la Biblia nos presenta, y los hacemos con la presencia del apóstol Sergio Enríquez, a quien le damos la bienvenida y el saludo cordial. Apóstol, una muy bonita recepción de parte de todo el público de poder acercarse a usted y preguntar. Sí, muchas gracias. Gracias, Celcita, y también gracias a todos ustedes que nos han escrito. Tenemos varias preguntas. Realmente yo les ofrecí que las íbamos a responder, pero evaluándolas creo que vamos a tener que hacerlo dentro de la iglesia, porque algunas de esas preguntas se necesita estar frente a frente. Va a ser un culto extra, tal vez algo para poderla responder. Y quizá aquí vamos a seguir con la misma temática que hemos venido desarrollando, ¿verdad? Pero gracias por su respuesta abrumadora. Y nos encanta, porque eso quiere decir que estamos llegando hasta ustedes y que obviamente estamos todos involucrados en conocer más de la palabra de Dios y evaluar los escenarios que se presentan. A propósito, hoy el tema que nos ocupa es la inflación. Tenemos una noticia que nos da el pie de imprenta para iniciar con todo el tema que hoy vamos a tratar. Inflación. Varios conflictos alrededor del mundo han impactado la dinámica entre países, gobiernos e industrias internacionales. Algunas de estas situaciones se han presentado como las causas del cambio climático, las guerras, siendo la más reciente entre Ucrania y Rusia. Muchos expertos y analistas han pronosticado ciertos cambios en la estabilidad dentro de la economía y bienestar mundial. La inflación es un fenómeno que afecta directamente a la población en el alza de los precios en los consumos diarios. Venezuela es el país con mayor inflación este año. Se teme que podría alcanzar un 500%. Sudán sería la segunda economía más afectada, con una tasa de más de 245%, seguida por Zimbabue con un 86.7%, Turquía con 60.5%, Yemen con 59.7% y Argentina con un 51.7%. A Rusia, a causa de la guerra, podría llegar a un 21.3% de inflación en 2022, una de las más altas del mundo. En Estados Unidos, los precios podrían aumentar un promedio de 7.7% este año, casi el doble del año pasado. Europa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió: en el fondo, estamos viviendo el fin de la abundancia, el de la liquidez sin coste, el de los productos y tecnologías que nos parecían perpetuamente disponibles y la ruptura de las cadenas de valor. Tendremos arreglos que hacer, expuso en rueda de prensa. Europa se enfrenta a crisis energética, interrupciones en la cadena de suministros, racionamiento de gas, colapso industrial, cierre de empresas, oleada de despidos, desabastecimiento y protestas sociales, por lo que estima que la inflación en este continente llegará a un 10%. España ya se sitúa en 10.5%, luego que el precio del gas se disparara en un 265%. Mientras la inflación alemana, Reino Unido y España alcanzan cifras de inflación que no se veían desde el invierno de 1973 a 1974. Europa está viviendo el efecto boomerang por las sanciones que impuso a Rusia. Todo esto ha provocado una oleada de protestas en Austria, la República Checa, Italia, Alemania, Francia y una lucha política interna entre partidos políticos. Bien, acabamos de ver las noticias acerca de la inflación, y lo que más llama la atención, entre tantas cosas, apóstol, es cuando Emmanuel Macron dice que estamos viendo que ya lo que antes era fácil obtener no lo es, y lo que preocupa es que los países poderosos como Francia y del viejo continente se están viendo vulnerables. ¿Qué podría pasar con países como el nuestro, del tercer mundo? Sí, yo creo que nadie va a quedar exento, incluso ellos. Al final de cuentas, nosotros estamos acostumbrados
por decirlo así, a tener poco. Ellos no están acostumbrados a eso. Sí. Nosotros aquí estamos acostumbrados a decir, en lugar de se fue el agua o se fue la luz, vino el agua o vino la luz, ¿verdad? Como sorpresa. Sí. Qué bueno que Entonces, de alguna manera estamos más acostumbrados a lo difícil, ¿verdad? Y Dios nos ha bendecido de todas maneras. El problema es que ellos no, y sus climas no se los permiten tampoco, ¿verdad? En la mayoría de los países del primer mundo hay una alta tasa de obesidad y eso quiere decir que hay una sobreabundancia. Vemos en lugares, por ejemplo, como Las Vegas, y no solamente Las Vegas, Atlantic City y otras ciudades que tenemos cercanas relativamente, no tan lejanas como las europeas, que hay un desperdicio bárbaro de comida. La inflación está descrita como uno de los jinetes que va cabalgando en los famosos 4 jinetes del Apocalipsis descritos en Apocalipsis 6. El primer jinete es un blanco, que es de una falsa paz, una paz obligatoria que han venido poniendo las grandes potencias, pero que no hay paz, ¿verdad? Porque no hay paz para el impío. Nosotros mismos aquí en Guatemala firmamos la paz, pero no hay paz. En El Salvador firmaron la paz y después de la paz tuvieron muchos más muertos por la conducta social de dicho país y el surgimiento de maras y toda esa cuestión. Más muertos que en la guerra en El Salvador. O sea, pero se firmó la paz. Esa paz aparece en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Luego viene el caballo rojo. Ese trae guerras y todo lo demás. Pero el negro, que es el número 3, lleva una balanza como arma. Esa balanza en la Biblia, en el griego, es un zugos. Ese zugos se puede traducir como balanza, pero también se puede traducir como yugo. Y lo que dice que hace ese jinete es que encarece todo. Y solo le dan una orden que no toque ni el aceite ni el vino. Pero todo lo demás lo destruye. Habla del trigo, habla de la cebada, que por cierto se fueron los precios hasta arriba con esta guerra de Ucrania. Entonces, la inflación es una sombra dantesca sobre la humanidad indiscriminadamente. Nosotros lo vemos cercano en Estados Unidos. Los mismos hermanos nuestros inmigrantes que han ido y vivieron allá por mucho tiempo y algunos han vivido tiempos de alguna prosperidad, ellos mismos lo reportan. Jamás habían pagado $5.50, $6 por litro de gasolina en California. Se dice que de California han escapado 1,5 millones de californianos, algunos para Texas y algunos se fueron a vivir a México, incluso después de la pandemia. O sea, están huyendo por la inflación. Esa inflación ha traído como consecuencia, pues real, que está cercana, incluso el hecho de que aquella sociedad que se distinguía por tener un carro nuevo cada determinado número de años, ahora ya no lo pueden tener, y los que logran tener un carro nuevo se tienen que esperar a veces hasta 6 meses para que se los entreguen. Los dealers no tienen la facilidad que antes tenían. Bueno, eso nosotros lo hemos visto, no es que las noticias lo digan, lo hemos visto en los viajes apostólicos que hacemos, porque tenemos un poco más de 100 iglesias en la Unión Americana, y nos damos cuenta y palpamos eso. La inflación es galopante, y yo temo que pueda llegar otra vez a lo que sucedió en el siglo pasado, en 1920, en lo que conocimos como el Octubre Negro, aquel día en donde colapsaron todos los bancos del sistema norteamericano y se vieron lo que nunca se había visto ni se ha vuelto a ver, grandes filas en el invierno de norteamericanos para esperar que les dieran en algunos lugares de albergues una taza de sopa caliente. Entonces, eso se ha dado.
Y lo tremendo es que posterior a la inflación siempre se han dado guerras de las más espantosas. Todas las guerras son feas, desde luego. Pero una guerra como la Segunda Guerra Mundial vino después de la recesión económica de Estados Unidos y de Alemania. En Alemania se dice que algunas personas, para poder llevar a comprar algunas cosas, llevaban la cantidad de dinero, que ya no valía nada, hasta en carretillas. Alguien cuenta, yo no sé si, pero yo vi una foto en unas noticias, en una compilación de noticias que dice Noticias del siglo XX. Yo vi la fotografía en Alemania, una persona con esas carretillas de construcción y aquí llevando todo su dinero para ir a hacer compras. Wow. Y de ahí salen anécdotas que yo no sé si son verdaderas, ¿verdad? Pero dicen que uno de ellos que llevaba todo eso, cuando regresó, encontró todo el dinero que llevaba tirado y se habían robado la carretilla. Porque valía más la carretilla. Valía la carretilla. Entonces, en eso es en lo que estamos nosotros ahora. Y yo sí creo que hay una inflación producto de una maldición que viene y que Dios permite para que la gente abra sus ojos. Desafortunadamente también la Biblia nos relata a nosotros que las personas la prueba no las cambia. Justo eso le quería preguntar, apóstol, porque en la Gran Depresión hay registros de gente que se suicidó cuando perdió todo. ¿Será que en este momento, si estamos pasando toda esta situación, nos vamos a acercar a Dios o nos alejamos de Él y lo culpamos de lo que nos está ocurriendo? Bueno, la Biblia lo que dice es en Apocalipsis 16 que los hombres no se arrepintieron cuando tuvieron todas las plagas que les cayeron encima. No se arrepintieron de sus hechicerías, de sus fornicaciones, de sus idolatrías, de todas sus iniquidades. No se arrepintieron, sino que blasfemaron contra Dios. O sea, yo por eso digo que la prueba por sí misma no cambia a nadie. El hombre o la mujer que cambia y que se arrepiente debe estar súper agradecido con Dios, porque quiere decir que la bondad de Dios hizo que ellos se arrepintieran. Nosotros no nos arrepentimos por nosotros mismos, porque la Biblia lo que dice es que la bondad de Dios nos guía hacia el arrepentimiento. Entonces, dice, o ignoras que de la riqueza de la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, hay una riqueza en aquellos que se pueden arrepentir. Es el llamado cuando se presentó el Señor Jesucristo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y bautizados. Siempre el mensaje fue arrepentimiento. Pero eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Si nosotros hemos logrado arrepentirnos y acercarnos a Dios, debemos darle gracias a Dios que lo pudimos hacer. Hay muchísima gente descrita en la Biblia que no se arrepintieron. Uno de ellos está descrito en Hebreos, que se llamaba Esaú, que dice que buscó el arrepentimiento, aún con lágrimas, y no lo encontró. Arrepentimiento es cambiar de manera de pensar, no es necesariamente llorar. Por eso él lloró, pero no cambió su manera de pensar. Entonces, yo le digo a mis hermanos que nos están escuchando, si ustedes y yo hemos tenido la capacidad de arrepentirnos, de analizar nuestra vida y saber que no lo estamos haciendo bien, y llegar delante de Dios con un corazón contrito y humillado, démosle gracias a Dios, porque eso quiere decir que la bondad de Él nos está alcanzando. Cuando te das cuenta que le hiciste mal. Pero yo veo a veces en las noticias a gente que les preguntan, incluso a artistas: ¿y usted no se arrepiente? Yo no me arrepiento de nada, dice. Todo lo que he hecho no me arrepiento. No los alcanzó la bondad de Dios, ¿verdad? No han aprendido mucho. Yo me arrepiento de todo. Claro, hay tantas cosas de las que nos arrepentimos. Apóstol, y regresando al tema del hambre, ¿será que el hambre es uno de los escenarios escatológicos que nos está mostrando el fin de los tiempos? El hambre que ya se está viviendo, provocado por las guerras, la escasez, la falta de provisión, por todo lo que sucede en Europa, ¿será parte de eso? Lo que tenemos que ver, y otra vez vamos al parámetro bíblico, es que en la Biblia se mencionan 13 hambres.
no quiere decir que solamente en la línea de tiempo que empezó desde Adán hasta nuestros días solo ha habido 13 hambrunas. No, pero 13 hambres están reportadas en la Biblia. La primera que está reportada es en el tiempo de Abraham, la segunda en el tiempo de Isaac, la tercera en el tiempo de Jacob, la cuarta en el tiempo de José, José estando en Egipto. Y así vemos muchas más hambres, ¿verdad? Que vinieron sobre la tierra generalmente como juicios, pero que Dios siempre le dio de comer a los suyos. Mientras había hambre, Abraham tenía, Isaac tenía. Mientras había hambre, Elías estaba en el arroyo de Querit y el cuervo llegaba y le daba pan y carne en la mañana y en la tarde, por todo el tiempo hasta que oyó la voz de Dios, que después tenía que ir a la casa de la viuda de Sarepta, en donde todavía seguía habiendo hambre y la viuda estaba desfallecida, languideciendo de hambre, se iba a morir según ella, sus propias palabras, y el Señor hizo un milagro de multiplicación. Eso fue extraordinario. Entonces, en todas las hambres que están reportadas en la Biblia, siempre Dios ha ayudado a alguien, pero todas esas hambres señalan al tiempo final. ¿Por qué razón? Porque el Señor dijo que en el último tiempo iban a haber terremotos, que iba a haber tal cosa, que iba a haber de todo lo que ya sabemos, las señales de los 7 escenarios, y dentro de ellas dijo hambres en diferentes lugares de la tierra. Entonces, eso es indiscutible. La hambruna que hay, porque hay hambruna, el hecho que nosotros estemos bien maiceados no quiere decir que otros no estén pasando momentos bien delicados, ¿verdad? En hambre. Entre paréntesis, una de las hambres que aparece está en Lucas capítulo 15, en donde el hijo pródigo se va de la casa del padre y cuando se le termina su herencia, que se malgastó, dice que en ese momento empezó un hambre sobre la faz de la tierra, donde él habitaba. Y entonces las cosas se pusieron delicadas. Yo creo que el hijo pródigo está representando, en ese caso, bajo la perspectiva escatológica, a hermanos que se han ido al mundo y que el hambre que habrá de venir los va a hacer reflexionar, porque esos no van a blasfemar contra Dios, sino que ellos van a volver en sí, van a decir, he pecado contra mi padre y contra Dios, ya no soy digno de ser llamado su hijo, voy a regresar a la casa. Pero el hambre es importante. Por supuesto, y lo estamos viendo. Apóstol, y ahora usted mencionó que habrá también terremotos, y podemos mencionar lo que acaba de pasar aquí a la vecindad nuestra. En México, terremotos, se reporta otro terremoto también en una de las islas. En China se reportan terremotos. Todo esto podría ser algo que simplemente está ocurriendo por cambio climático, por placas tectónicas, o realmente podemos concatenar los hechos y encontrarlo como un escenario escatológico. Yo recuerdo, Elcita, que cuando el Señor permitió que yo me reconciliara, estaba atravesando por aquel momento del terremoto de Guatemala, en donde muchos de ustedes no habían nacido. En el 76. De nuevo, en el 76. Y aquello impactó mucho mi corazón, porque yo leía la Biblia, yo era cristiano, pero cristianoide. Pero leía la Biblia y entonces ahí decía que iban a haber terremotos. Eso hizo que al final de cuentas me acercara más al Señor. Entonces yo llegaba a evangelizar a mi papá y en base al terremoto le decía, papá, mire, aquí dice que hay terremotos y mire el terremoto. Mi papá al final del tiempo aceptó a Cristo, pero en esos días me decía, mijo, no seas ingenuo, terremotos siempre ha habido. Y es cierto. Y me dejaba sin argumentos porque yo no había investigado. Conforme ha pasado el tiempo, he investigado. Y cierto, terremotos siempre, durante toda la historia de la Tierra, ha habido. Pero jamás el incremento de terremotos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ahora miremos qué es lo que pasó alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Que empezó, prácticamente fueron 7 años de guerra, si ponemos desde el momento en que Hitler decidió empezar a invadir, aunque sin declaratoria de guerra de parte de los aliados.
Fueron 7 años como que fueran los 7 años de la gran tribulación, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasó alrededor de todo eso? Número uno, la guerra empezó en 1938, terminó en 1945. En 1948 amaneció Israel, el 14 de mayo, como una nación. Y la Biblia dice, de la higuera aprended la parábola, porque cuando su rama se enternece, el verano está cerca. Y la higuera ahí es Israel. Ok. ¿Qué otras cosas pasaron en ese momento? Bueno, pasaron un sinnúmero de situaciones, pero una de las más notorias fue la explosión al final de la guerra de 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Aquí empezó una carrera armamentista de armas nucleares y para probarlas. Entonces empezó una carrera. Estados Unidos tenía bomba, Rusia tuvo que tener bomba. En ese tiempo se independiza la India en 1948 y empieza a hacer una investigación para convertirse en potencia nuclear. La China también hace lo mismo. Japón está devastado, ¿eh? Las potencias europeas están también sumidas en el desastre, pero se están levantando y empiezan todos a tener armas atómicas. ¿Cómo hacen para probar las armas atómicas? Habiendo visto la destrucción que sucedió en Hiroshima y la contaminación, ya no las hacen en los desiertos. Al principio lo empiezan a hacer en los desiertos, el que más desiertos tenía Estados Unidos, sino que las empiezan a hacer subterráneas. Entonces, ¿te imaginas una bomba de esa magnitud? No, bueno, no una, porque todos estaban haciendo pruebas a gran distancia debajo de la tierra. Cada explosión movía las capas tectónicas. Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, empezó a haber un incremento de los terremotos. Ya no es un terremoto allá cada cuánto. No, hoy tú te puedes meter en internet y buscar cuántos terremotos hay, cuántos temblores hay en el mundo y te dicen cuántos terremotos hay a diario. No es solamente es el terremoto que acaba de pasar de 7.7 en México y también de 7.2 y otro de 6.9 en Taiwán. Ya no solo es eso. Y ahora son todos los días réplicas, terremotos. Bueno, como terremoto es el movimiento de la tierra. Digamos, en inglés es earthquake. Y quake quiere decir temblor y tierra. Temblar tierra. Earthquake es terremoto. Así que aunque sea de 2 grados, es un terremoto. Claro. Entonces, aumentaron. Pero luego vino el uso del combustible que viene de los fósiles y empezaron a buscar petróleo. Entonces, encontraron grandes yacimientos de petróleo y empezaron a sacarlos. Y ustedes saben quiénes son: Arabia Saudita, Venezuela, México, todos los productores de petróleo. Pero los demás países y aún ellos empezaron a firmar contratos en diferentes partes del mundo para hacer lo que se conoce como fracking. ¿Qué es el fracking? El fracking es que no encuentras un yacimiento grande de petróleo, pero sí encuentras pequeños yacimientos de petróleo. Entonces lo que hacen es que quiebran la tierra matemáticamente y todo para llevarlo a un gran hoyo, por decirlo así, que lo van a convertir en un yacimiento, en donde este fugitivo de petróleo que estaba ahí va a bajar ahí y este que estaba aquí y todos, y cuando ya esté acá lo van a sacar. Es el fracking en pocas palabras. En palabras profanas, ¿verdad? Ese es el fracking. Entonces, eso hace lo mismo, porque están fracturando la tierra. El cimiento de la tierra. Cimiento, lo que están claro. Entonces, eso forma círculos viciosos. Por eso la Biblia dice que ellos están destruyendo la tierra y que viene un momento en que Dios va a destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, los terremotos se han incrementado y la Biblia nos reporta una serie de terremotos que se van a dar a futuro. Afortunadamente, hay un terremoto que la Biblia le dice el gran terremoto, el megaterremoto. Afortunadamente no se va a dar en nuestros días, porque la Biblia dice que ese se va a dar en la gran tribulación.
Claro, la iglesia ya fue arrebatada. Primero Dios que sí. Todos. pero acá en la tierra va a haber que la Biblia dice que se va a originar en Israel, pero que todas las naciones de la tierra van a temblar al igual que Israel. Ese se le llama el megaterremoto. Hay gente, digamos los que viven en California, los entrenan constantemente para que va a haber un terremoto y que le enseñan a los niños qué es lo que tienen que hacer, dónde se tienen que poner, debajo de donde no se tienen que poner, les enseñan, les están metiendo eso en la cabeza porque ellos esperan un megaterremoto que dicen que va a separar California del resto de Estados Unidos de tan grande, porque hay expectativa de cosas horribles que vendrán, lo dice Lucas 21. Dice que las naciones van a tener angustia de las cosas que vendrán. Y todo esto se sabe, digamos, en Colorado y en todo eso de allá está el famoso lugar de Yellowstone, que es un parque nacional y que se dice que tiene uno de los volcanes que está activo, más grandes del mundo, y que el día que ese haga erupción se va a llevar la mitad de Estados Unidos. O sea, todo eso no lo digo yo, la Biblia sí lo dice, pero lo dicen los científicos y los que están, aún los cineastas han hecho películas de eso, ¿verdad? Bárbaros para predecir cosas. Sí. Claro. Entonces, terremotos, hambrunas, se van a dar, se están dando ya. Es una barbaridad lo que nosotros estamos viendo. Y yo creo que a veces somos tan duros de corazón los humanos que viendo eso, analizando eso, no tomamos acción en lo que deberíamos. Entonces, seguimos en nuestros propios caminos. Como quien dice, sí, está bien. Hasta los dichos populares lo dicen, ¿verdad? Que mientras hay una tormenta, entonces la gente hasta se santigua, los religiosos, ¿verdad? Pero Claro. cuando pasó se olvidan. Entonces tenemos que estarles recordando a todos que todo esto ya no estamos viviendo, ya no estamos esperando cosas a futuro, estamos viviendo el futuro. Mucha gente todavía está esperando que el jinete del caballo blanco, teólogos, que el jinete del caballo blanco empiece a cabalgar para pensar que el anticristo ya está en acción. No, señores, el jinete del caballo blanco tiene 100 años de estar cabalgando. Y el del caballo rojo también, y el del caballo negro, pues lo estamos viendo, y hasta negro es el petróleo. Y de ahí viene, Es como muy evidente. y de ahí viene toda la inflación. ¿Cuánta gente está sumida en deudas como consecuencia del encarecimiento de las cosas? Es impresionante, y ese es un yugo, es el yugo de las deudas. Y sugos, se recuerde que ese caballo lleva un jinete, y el jinete lleva un arma, y el arma es un sugos, el sugos es yugo, y el yugo, la mayoría de gente tienen deudas, están metidos en deudas por X o Y razón. Quisieron comprar una casa que estaba fuera de su alcance, un carro que estaba fuera de su alcance, quieren vestirse a la moda ridícula y para eso se endeudan. Entonces están metidos en deudas. Todo el mundo está metido en deudas. Es más, hay una filosofía que dice que si no debes nada, no eres nadie. Wow. Que lo que tenemos que hacer es deber y pagar para ser alguien, para sujeto de crédito. Sí. Entonces, si no soy sujeto de crédito, no soy nadie. Y bombardean. ¿Por qué pagas al contado? Es ridículo pagar al contado. Ahora ya no. Ahora puedes pagar electrónicamente. Está bien si ese pago electrónico fuera sin endeudarte. Pero la mayoría de la gente solo pone la tarjeta ahora desde la pandemia. Ya ni siquiera la entrega, sino que solo la pone así, pling. Y ese pling resultó en un aumento de las olas de la deuda que ya la llevaban aquí y ahora es hasta acá. Así está el mundo. Absolutamente de acuerdo. Apóstol, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos hablando de la inflación también, vamos a retomar una noticia que nos está diciendo algo que usted mencionó en uno de nuestros primeros programas acerca de que nos estamos consumiendo todo el producto que la tierra produce para el año, pero mucho antes de que ese año termine, y justamente en este año tocó en julio. Les contaremos de esa noticia y cómo evaluar este tema de manera bíblica. Ya volvemos.
En un momento regresamos con El reloj de Dios. Estamos de vuelta con El reloj de Dios. Estamos de regreso en El reloj de Dios y hoy estamos hablando de la inflación y lo que esto está repercutiendo en todo el mundo, pero entre otras cosas también hablamos de lo que provoca escasez y hambruna. Esta noticia nos pone en contexto. Desde el 28 de julio, la Tierra está en números rojos. Esto quiere decir que en 209 días, la humanidad consumió todo lo que los ecosistemas del mundo pueden regenerar en un año. La huella ecológica mundial creció en un 1.2% y la biocapacidad solo creció en 0.4% en este periodo. La huella ecológica es una forma de medir el impacto que la humanidad ejerce sobre el planeta. Es la superficie ecológicamente productiva necesaria para producir los recursos consumidos por un individuo, así como la necesaria para absorber los residuos que genera. Mientras que la biocapacidad es la disponibilidad de superficie biológicamente productiva dentro de un determinado territorio. Para su cálculo, se valoran diferentes categorías de superficies productivas, tales como aquellas dedicadas a cultivos, pastos y bosques, así como aquellas superficies de ecosistemas marinos productivos y las superficies que han sido degradadas por actividades antrópicas. La comparación entre ambos indicadores y el resultante balance ecológico permite comprender si un país o región consume en mayor o menor medida su crédito ecológico, es decir, los recursos renovables de los que dispone. En conclusión, podemos decir que, para cubrir la demanda de la población mundial de una forma sostenible, deberíamos contar con 1.75 planetas Tierra. Apóstol, y prácticamente allí podría aparecer Guatemala, que ya ve que con Haití tenemos tanto parecido, nosotros no consumiríamos mucho, pero otros sí están consumiendo. Es decir, lo que tendríamos para 12 meses, lo estamos llegando a consumir en 7 meses, de acuerdo a este reporte. Es increíble. Realmente, cuando yo leí esta noticia al principio, me quedé impresionado y no la lograba asimilar, porque era un jueves de junio, el sexto mes del año, y ya se habían consumido todos los recursos. Y yo decía, pero si ya se consumieron todos los recursos, ¿por qué seguimos comiendo? Pero luego entendí, para hacer una homologación, es más o menos como que si yo tuviera efectivo y me lo acabo. Y entonces ahora, para poder seguir consumiendo, saco mi tarjeta de crédito y voy a vivir de tarjetazos. Eso es lo que le está pasando, en otras palabras, al planeta. Se acabó todo el recurso que la Tierra puede hacer en un año para sostener al mundo, y ahora nos estamos gastando ya lo del año 2023. Este déficit, creo que tenemos una imagen. También este déficit empezó me parece que en 1973, no sé si podemos poner la imagen en pantalla, pero ahí dice, bueno, cada año el día de la sobrecapacidad se adelanta en el calendario. Ustedes, si lo logran ver, ahí está en rojo, precisamente el momento ese de la sobrecapacidad. Verde es la capacidad, ¿verdad? Empezó desde 1973 y ha ido agrandándose hasta llegar a este año, en donde llegamos a la mitad del año, aunque eso no está tan descrito ahí. Y dice, y por eso miran ustedes 2 planetas, porque eso es lo que necesitamos para alimentar a la Tierra. Necesitaríamos 2 planetas tierras para alimentar a toda la gente. Pero esos de Qatar necesitan 9, decía, ¿verdad? Sí, 9. Ellos son los que más necesitarían. Los gringos necesitan 5. Nosotros no necesitamos mucho. Con chicharrones estamos contentos, ¿verdad? Pero una cosa que no se nos debe de olvidar es que el Señor está con nosotros. Amén. Y que Él alimenta, dice la Biblia, que Él le da de comer a las aves de los cielos y a las bestias del campo. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?, dijo el Señor, ¿verdad?
Así que en Dios estamos confiando, pero esta es una señal, Elcita. Hablando de eso, el Banco Mundial acaba de lanzar un anuncio en el que dice que estamos muy cerca de una recesión global. Imagino que algo parecido a lo que ocurrió en 2008, Dios no quiera, sea como lo que usted decía en 1919, 1920 con la Gran Depresión. Pero esto también está haciendo que muchos se sientan más vulnerables. Países como Estados Unidos, China y la eurozona parecen en este momento también estar diciendo que se sienten sumamente preocupados por lo que está por venir. ¿Qué lectura le podemos dar a ese temor que las potencias mundiales están empezando a expresar? El versículo que mencionamos con anterioridad, antes de la pausa, de Lucas 21, que dice angustia entre las naciones por las cosas que vendrán. Entonces las naciones empiezan a evaluar y tener angustia. Digamos, nosotros vemos que en este momento Europa está ya apagando sus ciudades. Hay ciudades de aquí, imaginémonos, ¿verdad?, que a París le dicen la ciudad luz y que ahora llegan y no hay luz. Con apagones, con como acá. apagones peores, porque Claro. nosotros, gracias a Dios, no tenemos ese tipo de apagones ya desde hace mucho tiempo. Sí se va, sí, no digo que estamos perfectos, ellos tenían energía nuclear y la dejaron de utilizar y empezaron a utilizar y a depender de Rusia. Luego se ponen a pelear con la cocinera, en otras palabras, ¿verdad? Nunca hay que pelear con la cocinera, le puedes escupir la comida a un hombre. No de Entonces, ideas. eso no de ideas, ¿verdad? No sé, que hay una esposa enojada viendo y bueno. No, ellos se pusieron a pelear con Rusia y a quererles fastidiar, les cortó el gas. Ahora ellos se van a enfrentar al invierno más crudo de la historia en los últimos años y ya tienen angustia. Todavía no ha llegado el invierno, pero ya tienen angustia. Ni siquiera el otoño les ha llegado, pero ya tienen angustia y entonces lo que están haciendo es racionar la energía eléctrica. La están racionando en Europa. Imagínense en Europa, que primer mundo y toda la cosa, ¿verdad? Es un escándalo, es un escándalo. Y eso puede llevar a otras situaciones, porque algunos países pueden decir, no, yo no estoy con eso y sigo mi relación con Rusia, y Rusia les manda gas, pero ahora estos van a ser los rebeldes, la oveja negra del mundo occidental por haber apoyado a los rusos, y entonces eso puede ocasionar más guerras de las que ya tenemos. Así que la inflación, ellos temen. En la noticia que vimos al principio del presidente francés diciendo que se terminaba la época de la abundancia, coincide con la profecía que el Señor dio en Génesis capítulo 40 a Faraón. Aquel sueño en donde habían 7 vacas gordas, que eran 7 años de gran abundancia. Y luego venían 7 vacas flacas que consumían la abundancia de los 7 años primeros, que lo explicó luego Josué. Y vemos que eso es lo que se da aquí con nosotros. Es interesante, muy interesante el cita. Esto no lo podemos dejar de ver como cristianos, que en ese sueño profético afecta hasta nuestro tiempo. Y lo primero que fue afectado fue la comida de origen animal en el sueño, porque primero fueron las vacas. Lo segundo que fueron afectados fue la comida de origen vegetal, porque fueron las espigas de trigo. Entonces, cuando vemos hasta nuestros días, lo primero que ha sido afectado es el consumo de la comida animal. Es decir, ahora se está diciendo que ya hay carne sintética. Porque el mundo tiene que ver, ellos tienen que ver cómo alimentan a todos los esclavos, ¿verdad? Entonces están haciendo carne sintética. Es interesantísimo y eso ya no lo siguieron cubriendo los medios de información mundial. Pero vino hace años un mal que se llamaba el mal de las vacas locas. El mal de las vacas locas.
Así se llamó. Y eso ya no lo volvimos a oír. Pero ¿de qué se trataba aquello? Se trataba de que para que las vacas fueran más productivas, el ganado vacuno fuera más productivo, ya no lo alimentaban como tradicionalmente se alimenta en nuestros países, sino que les empezaron a dar concentrado. Y aparte de ese concentrado, pues el de alimento tradicional. ¿De dónde venía el concentrado? Ok, el concentrado venía, sacrificaban una vaca, la piel de la vaca pues sirve para un montón de cosas, zapatos, chumpas de cuero, un montón de cosas. Se aprovechaba todo, la carne, todo. Ahora, lo que no se aprovechaba, lo molían y lo convertían en concentrado. Entonces, las vacas estaban comiendo vacas. El sueño de Faraón fue que las vacas se comían a las vacas. O sea, es tan simbólico, tan preciso, matemático y puntual, que uno se queda asombrado. Bueno, entonces eso lo pararon. La noticia la pararon. Pero nosotros seguimos comiendo. Y eso trae como consecuencia. ¿Por qué era el problema? Porque había una contienda dentro de los que saben, los científicos, si ese mal podía pasar a la humanidad. Esa enfermedad, porque era una enfermedad que les daba a las vacas y por eso se ponían como locas. Y por eso le decían el mal de las vacas locas, de comer. Era una especie de canibalismo, pues. Entonces, la pregunta era, si esa carne que nosotros estábamos consumiendo nos podía trasladar la enfermedad a nosotros los humanos. Y se apagó la noticia. ¿Por qué se apagó? ¿No se supo el resultado? No se supo, decían que no, otros decían que sí. Pero ¿por qué tantas enfermedades emergentes? Porque ahora hay enfermedades que nunca se conocieron antes de las fechas que estamos diciendo y que empezaron a darse. ¿Por qué el aumento de enfermedades mentales que Señor, claro que lo había dicho en Deuteronomio 28, que como castigo podían venir sobre la humanidad? Pero esto se ha incrementado. Ok. Se paró eso. Pero vinieron la gripe aviar, la fiebre porcina y todo. No, pero me refiero a enfermedades de alimento, claro, de animales. De reses. Exacto. Pero ahora ya eran pollos, ahora ya no eran solamente las vacas, ahora ya eran los cochinitos. Ahora, entonces, eso ahí está. Eso está en pausa. Ahora viene, como en el sueño, primero estaban las vacas y después estaban los vegetales. Ahora vienen los vegetales. Y nosotros tenemos un serio problema con la comida vegetal. Parece que nadie se da cuenta, pero tenemos un serio problema porque la comida vegetal, por eso es que hay una lucha entre lo orgánico y lo que no lo es, ¿verdad? Y ponen ahí, esta comida es orgánica, fue cosechado en tal y tal forma. Pero, ¿qué me da a mí la pauta para creer que de veras fue cosechado de esa manera? Entonces, ahí entra la industria alimenticia, en las dos cosas. Y la industria alimenticia empieza a hacer ingeniería genética del trigo y se empiezan a adueñar de las semillas, empiezan a hacer ingeniería genética de todos los vegetales y a guardar la semilla para poderlas vender como dueños que son ellos, ¿verdad? Y tener sus derechos esos de creación y todo. Entonces ahora tenemos el hambre que viene como consecuencia de las cosas vegetales. Una Rusia que no está trasladando su trigo, Ucrania tampoco. Es una locura. La India, que es un gran productor, dice, como hay escasez, me quedo con esto para mi pueblo. China también, no les voy a dar a nadie más. Hay una hambruna. De hecho, le quería preguntar, ¿no cree usted que esas potencias, vamos a Estados Unidos, sí están haciendo reservas de las que la mayoría desconocemos, los medios de comunicación no saben, para tratar de alimentar a su gente? En todo. Estados Unidos siempre hace reservas en todo. Digamos, Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo, o mejor dicho, no productores, sino que tienen mayores reservas de petróleo, pero no se las gastan. Ellos se gastan el petróleo de otros.
Y van lo por compran, adelante. ¿verdad? Porque ellos tenían petrodólares. Entonces se quedan en reserva. Digamos, este año, cuando el petróleo se volvió tan caro como consecuencia de la guerra en Rusia-Ucrania, hay una reserva que los presidentes de Estados Unidos la abren solamente en un caso de mucha emergencia. Si Estados Unidos entra en una guerra que le va a consumir muchos recursos, esa es una de las razones por las que pueden abrir esa reserva. Este año 2022 abrieron esa reserva para bajar los precios del petróleo, porque eso estaba trayendo más abajo la imagen del actual presidente de los Estados Unidos, porque iba muy alto. Entonces él dijo, abran eso para que medio baje, si no, estos me van a bajar a sombrerazos de aquí, ¿va? Entonces, Claro. Oye, y ahora, apóstol, hablando de todo esto, por supuesto que como cristianos nos preguntamos, está bien, podemos ver que estas son las noticias. Ahora, ¿cómo nos preparamos o cómo escapamos a eso? Sí, ahí sería, hermano Sergio, fíjese que yo tengo mi terrenito. ¿Usted qué me recomienda que le siembre a ese terrenito? Algo así. Mire, yo no tengo ese conocimiento. Ahí le teníamos que preguntar a un ingeniero agrónomo qué es lo que más puede rendir en su terreno. Pero sí soy cristiano y leo más, soy estudiante de la Biblia. Y le podría decir lo siguiente, nos podemos nosotros proteger. Dice la Biblia, en la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes descansar tu mano, porque no sabes qué es lo mejor, si lo primero o lo segundo, y no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Qué nos está diciendo? Como no sabes cuál es el mal que va a venir, te recomiendo que siembres. En la mañana y en la tarde. Entonces aquí tendríamos que hablar de la siembra. Desafortunadamente, cuando se habla de la siembra, la mente de muchos, por el ataque que ha tenido del evangelio llamado así de la prosperidad, se circunscribe a lo económico. Y claro que lo involucra, pero hay que sembrar diferentes cosas. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo, por ejemplo, en este momento estoy sembrando juntamente con mi hermana Elcita y con todos los del Control Room y me están ayudando en este programa a sembrar la semilla. Es una semilla que da vida, es una semilla, estamos sembrando. Y no nos cansamos de sembrar y lo hacemos en la mañana y en la tarde. Y algunos dirán, esos, así como aquellos workaholics, esos son predicajólicos, ¿ah? Si usted quiere, pero lo que somos, estamos sembrando en la mañana y en la tarde, porque lo que viene en el día malo, eso nos va a ayudar. Sin embargo, también es importante que anotemos que sí se refiere a lo material también. Porque en el mismo libro de Eclesiastés, que es el versículo donde acabo de mencionarle, dice lo siguiente, echa tu pan sobre las aguas, porque después de mucho tiempo volverá a ti. Ahora, esto lo tenemos que ver en el contexto bíblico. La Biblia dice que Dios da semilla al que siembra, ¿ok? Por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes descansar tu mano. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Pero ahora Eclesiastés dice, ese pan que te dieron para comértelo, échalo sobre las aguas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque entonces esto lo tenemos que ver con el contexto bíblico. Todo esto que estoy diciendo tiene que ser un contexto bíblico. Entonces dice que hay que partir el pan con el hambriento. Entonces una de las formas de echar el pan sobre las aguas es partir el pan y darle al hambriento. Esto se puede tomar de una manera literal y se puede tomar de una manera espiritual, pan como palabra, pero pan como alimento que llena la panza, ¿eh? Entonces, echa tu pan sobre las aguas. Otra, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo. Ah, es el día malo. Esto que estamos hablando es el día malo. En el día malo lo ayudará Jehová. Otra cosa que la gente
tal vez lo ha considerado como un versículo casi trillado, pero no podríamos decir eso de ningún versículo de la Biblia si es palabra de Dios. Es Malaquías capítulo 3, que dice, traed los diezmos a Befolí, y hay alimento en mi casa, y probadme en esto, dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré abundancia sobre vosotros hasta que sobreabunde. En el original dice, hasta que no haya un cuarto suficientemente grande para contener toda la bendición que te voy a dar. Y después dice, reprenderé al devorador por vosotros. Y el Señor dice, pruébenme en esto. Entonces, por lo menos les di unas 4 o 5 estrategias para enfrentarse al día malo. Y otra más. Dice la Biblia, hay quien reparte y le es añadido más. Hay quien retiene más de lo que es justo y viene solo a la miseria. Entonces hay que aprender a repartir. ¿Cómo es repartir? Dice el Salmo y lo repite Romanos. Dice, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente lee o piensa? Repartió a los pobres. No, ahí dice repartió. Punto. O punto y coma. O coma. Y después dice, dio a los pobres. Entonces primero hay que repartir y después hay que dar a los pobres. ¿Cómo se reparte? Hay que hacer un presupuesto. Y en el presupuesto que hacían los hebreos, primero lo que correspondía a la casa del Señor, llevaban las primicias. Después llevaban la cosecha a su propia casa. Y después tenían una cosa que se llamaba rebusco, que era para los pobres. Repartir. El que reparte es aquel que sabe administrar. Sabe lo que le corresponde a la casa del Señor. Sabe que él, el 10% de sus ingresos lo va a dar y va a dar ofrendas. Sabe que tiene que hacer un presupuesto familiar y que es lo más importante y prioritario para poder llevarlo a cabo. Primero lo interno y después lo externo, porque el apóstol Pablo dice que estando contento con tener que comer interno y que vestir, estemos contentos con eso. Entonces, primero lo interno y después lo externo. ¿Qué es lo interno? Alimentar bien a nuestros hijos, educar bien a nuestros hijos. Esto, claro que les vamos a comprar ropa, pero ¿por qué razón te vas a ir a comprar ropa de marca si estás gastando en lo interno? Vete a Pakistán, ¿verdad? Y ahí compras. Sí, hay ropa nueva también ahí. Ahora, si tienes sobreabundancia, pues está bien, ve y compras en una boutique X, Y o Z. Pero hay que dar la prioridad en la educación. Y todo es interno. La salud es interno. Porque hay gente que no invierte en la educación. Patalea y pelea y no invierte en la educación. Entonces, no aprenden a repartir. Es bien importante, es un tema apasionante, largo, ¿eh? Pero bueno, esos serían algunos de los consejos que le podríamos dar a los hermanos, ¿verdad? Excelente, apóstol. Y con eso vamos a ir terminar, pero antes, solo para quien no está tan familiarizado, ¿nos podría decir usted qué es Pakistán? Solo para que todos estemos en sintonía. Las vacas. Ahí lo tienen. Con eso llegamos al final de nuestro programa, El Reloj de Dios. Les recordamos, envíen sus preguntas y estén atentos a las redes sociales para saber cuándo vamos a tener ese programa en vivo con el apóstol Sergio Enríquez desde la iglesia, contestando las preguntas que ya nos han hecho llegar. Apóstol, y los saludos siguen llegando, así que yo le doy el espacio para que se despida. Pues muchas gracias, Elcita, muchas gracias, hermanos, por su paciencia para poder escuchar estos temas y conversarlos, y por su interés en las cosas del tiempo final. Sí, efectivamente, yo deseo con todo mi corazón un domingo, como el domingo es el programa, ¿verdad? Un domingo después cuando se termine este programa, estar ahí en la iglesia para hacer una como medio vigilia. Vamos a ver cuándo lo hacemos. En el nombre de Jesús. Ganas no nos faltan, aunque es un día bastante ajetreado, muy bendecido. Tenemos 4 servicios desde las 7:30 de la mañana hasta esta hora, ¿verdad?
Pero estamos dispuestos a quedarnos y conversar, si Dios nos da fuerza. ¿Verdad? Entonces, Cafecito. invitados. Nos vemos. Hasta pronto, buen descanso. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerios Ebenecer. Hace 20 años, un futbolista africano llamado Roger Milá celebró un gol bailando. Y la celebración de los goles cambió para siempre. A nosotros, en esto de celebrar, no hay quien nos gane. Sobre todo, cuando los goles los hacen los nuestros. Celebra y practica el deporte. Nuevos Comienzos Televisión es Vida Sana. Mira, disfruta, llénate.